para todos. Vamos a conversar a continuación, señores, con Carlos Calderón, oficial de Políticas Sociales y Finanzas Públicas para la Infancia de UNICEF. Esto en el marco, pues, que en unos días, el 20 de noviembre para ser exacta, es el Día Mundial de la Infancia. ¿Cuánto le estamos dando en temas de atención, en temas de prevención a este punto de nuestra sociedad? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria, y gracias por la invitación a tu programa. El diagnóstico, porque me parece que antes de entrar a las cifras, que es un poquito más cruda por ese espacio, digamos, económico, sí me gustaría, o no me gustaría perder, digamos, en el radar lo que se ha avanzado, cuáles son las cifras que se tienen hasta ahorita, el diagnóstico, por ejemplo, en temas de violencia sexual en el 2023. ¿Son más niñas, lamentablemente, expuestas a esta situación? Sí, mira, sobre la data, efectivamente, uno de los primeros temas es que hay un subreporte, ¿no? Hay muchos casos de violencia sexual que están ocultas, okay, están ocultos. Efectivamente, que no se denuncian, sea la comisaría, la fiscalía, los SEM, ¿no? Tenemos cierta data. El Estado peruano poco a poco ha recopilado datos de los centros de emergencia mujer. Ajá. Y tenemos que en los últimos 5 años hay alrededor de 74.000 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y si uno analizamos la tendencia, cada año crecen, ¿no? No tengo la cifra del 2023, okay, pero sí cada vez se van identificando más casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? A pesar del subreporte. Y Carlos, ¿esto se da exclusivamente, digamos, en Lima como capital? ¿Se está viendo, digamos, cifras que se van asemejando en niveles con regiones? ¿Las regiones también están registrando una cantidad de denuncias, perdón, de casos? Yo te diría que sí, cada vez más en todo el país, okay, se van registrando estos casos. Obviamente Lima, porque hay más población, sí, es donde hay un mayor reporte de estos casos. Y lo interesante que hay que destacar que este no es un problema solo que sucede en los sectores más pobres del país, ¿no? La violencia sexual es transversal. Es transversal, ¿no? En todos los sectores, en todos los grupos culturales, ¿no? El Perú es tan diverso, pero ataca a todos, ¿no? Carlos, y probablemente sea una duda de nuestros televidentes y dirán, bueno, así Valeria, como hay presupuesto, Carlos, para, qué sé yo, para prevenir los desastres naturales, que le hemos hecho seguimiento con el fenómeno del niño, para prevenir o tratar de mitigar la violencia, perdón, la inseguridad ciudadana y mil cosas. ¿Hay algún presupuesto para la prevención, digamos, y atención de la violencia? Sí, efectivamente el Estado realiza a través de diversos ministerios, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ajá, el Ministerio de Educación, actividades, ¿no? Y eso implica un presupuesto, pero sí, a veces cuando comparamos con los presupuestos que se dedican a otras actividades que realiza el Estado, este presupuesto para prevenir y atender casos contra la violencia de género de todos los grupos etarios y particularmente de la niñez y adolescencia es mucho menor en comparación a los otros, ¿no? Ajá, o sea, no le dan tanto dinero para atender, para prevenir y atender la violencia. Y de ese poco dinero que ellos reciben, los ministerios, en este caso el Ministerio de la Mujer, Carlos, ¿la ejecución es alta? ¿Se cumple con la cuota de ejecución? Sí, la ejecución es cercana, digamos, a los niveles óptimos al final del año. Sin embargo, lo que podemos destacar es que el presupuesto que se destina a la prevención de estos casos es muy pequeño con respecto a lo que se destina a la atención de los casos, ¿no? Y creo que justamente deberíamos invertir más en prevenir estos casos para que luego no tengamos que, digamos, atenderlos. Exacto. ¿No? Ahora, Carlos, cuando tú me hablas de que hay un poco presupuesto para la prevención, digamos, de violencia, claramente pues uno concluye es que esto pues, para el Estado no es una prioridad, porque si fuese una prioridad como lo es un fenómeno del niño, pues veríamos un montón de dinero destinado a esta situación. Y vemos todo lo contrario. Sí, efectivamente. Yo creo que todavía falta posicionar este tema de la violencia sexual como un punto central de la agenda de política pública, ¿no? Y es por eso que UNICEF, en el marco de estas actividades del Día Mundial de la Infancia, ha lanzado en todo este mes de noviembre una campaña que es Quitémonos la venda, ¿no? Para concientizar y que comenzamos a conversar más sobre este tema como sociedad y como Estado para que se pueda
priorizar dentro de la política pública nacional, ¿no? Y Carlos, quería seguir, digamos, ahondando en este tema y ya desde el lado económico. Lo hemos analizado ya desde el lado social, hay muchos rostros porque más allá, nuevamente, de la data, de las cifras, son niñas y niños expuestos a una situación como esta que o van a necesitar terapia o probablemente van a tener, digamos, un impacto en su vida económica a futuro. ¿Hay un análisis de repente desde UNICEF del costo económico, del impacto económico en sus vidas y en la economía nacional de situaciones de violencia sexual contra niños y niñas? Sí, específicamente como el costo que tiene en términos del PBI, por decir, ¿no? de la violencia sexual contra niñas y niños, es algo que en general falta. Sin embargo, nosotros en el pasado, como Sistema de Naciones Unidas, tenemos un estimado del costo de la violencia contra la mujer en general, ¿no? Y fue alrededor de 3.7% del PBI, ¿no? Que es un costo enorme, ¿no? ¿En los últimos años? En los últimos años, ¿no? Okay. Y para el Perú, ¿no? Y como tú señalaste, ¿no? Este costo económico se refleja porque las trayectorias educativas y de trabajo de la persona que sufre violencia muchas veces es truncada, ¿no? Hay mayores casos de deserción, mayores casos de personas que no concluyen, claro, que no asisten a la escuela, ¿no? Y que como consecuencia ya no pueden continuar una educación superior, y la productividad del trabajo, cuando esa persona que ha sufrido violencia crezca, va a ser mucho menor, ¿no? Claro, y nuevamente está ahí lo más sencillo, y entendemos, porque también creo que es importante ponernos en los zapatos de estas personas, de estos niños que son hombres y mujeres en unos años, es que lo que tengamos a la mano es el mercado informal, y un mercado informal que nos va a condenar a tener un trabajo, sí, pero con unas condiciones que no son las adecuadas, sin seguro, sin vacaciones, sin protección, y digamos totalmente vulnerables. Decías tú 2.7%. 3.7%. Es mucho más de lo que ayer el ministro de Economía había mencionado en su conferencia de prensa, cuando decía esos shocks que hemos tenido en la economía es 1.2 puntos porcentuales del PBI. Bueno, la violencia es mucho mayor, digamos, que está en estos últimos años. ¿Y UNICEF qué está haciendo? Digamos, ¿qué tipo de ayuda está dando? No sé si al gobierno, al ministerio. Sí. Nosotros tenemos unas líneas de trabajo de asistencia técnica, generación de evidencia en temas como violencia sexual y temas que están muy íntimamente relacionados, ¿no? Hemos hablado del tema de la deserción escolar, que están vinculados con este problema, el tema de embarazo adolescente, porque muchas veces la víctima de violencia sexual puede tener una situación de un embarazo no deseado, exactamente, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual que pueden también enfrentar estas víctimas de violencia, ¿no? Y todos los problemas de salud mental que también mencionaste, depresión, suicidio, ansiedad, ¿no? Y todo eso tiene una repercusión enorme en la economía. Ahora, y también hay otra arista que se habla muy poco en los medios de comunicación, que es la salud mental. ¿Hay un seguimiento con estas personas, digamos, que son, digamos, expuestas a situaciones de violencia sexual? Porque tenemos un déficit de psicólogos, lamentablemente, en nuestro país, y lo poco que tenemos pues no dan una muy buena atención, y lo hablo con conocimiento de causa, que de repente son pocas horas las que tiene el paciente con un psicólogo del Estado, del hospital, y tiene que pagar de su plata para buscar un psicólogo, digamos, privado. ¿Cómo vamos con este tema? Sí, mira, justamente has tratado un tema que tampoco está tan priorizado dentro de la agenda pública nacional, que es el tema de salud mental, ¿no? Hay otros temas como la salud del desarrollo infantil temprano, la lucha contra la anemia, desnutrición crónica, están mucho más posicionados en la agenda pública, pero el tema de salud mental, que está también muy vinculado con el tema de embarazos no deseados y violencia sexual, todo ese paquete está muy poco priorizado dentro de la agenda pública nacional, ¿no? Y es por eso que ahora en el mes de noviembre estamos con una campaña que se llama Quitémonos la venda, ¿no? En donde justamente queremos generar estos espacios para conversar sobre esta problemática que es tan dura, ¿no? Y un dato que quisiera compartir con ustedes es que de cada 7, de cada 10 casos de violencia sexual, quien lo comete es una persona muy cercana a la víctima, ¿no? Hablamos de un pariente, un padre, un abuelo, un padrino, ¿no? 7 de cada 10, ¿no? La violencia sexual es algo que uno cree que... en casa. Exacto, ¿no? Cree que le sucede a otros, pero puede estar muy cerca
mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Carlos, agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Carlos Calderón, oficial de Políticas Sociales y Finanzas Públicas para la Infancia de UNICEF. Señores, el 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, y hay que ponerle mucho ojo y mucha atención y prioridad sobre todo a estos temas que también aquejan a nuestro país. Pausa, volvemos.